Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy hablando de planificación familiar y también vamos a empezar a hablar un poco sobre métodos anticonceptivos porque existen diferentes puntos de vista y mucha desinformación también. Y por eso queremos dar esta información. Ojalá y en este tiempo nos dé tiempo, valga la redundancia, para poder abarcar estos temas. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a dos parejas que trabajan mucho y muy de la mano con asesorar familias, acompañarlas dentro de instituciones religiosas. Y por eso quiero presentarles al señor Julio Antillón y Dora de Antillón. Bienvenidos, ellos son de la Comisión de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Guatemala. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien, muy contentos de estar aquí. Qué gusto tenerlos con nosotros. Gracias Bienvenidos. por la invitación. A ustedes, gracias por aceptarla. Y también les quiero presentar a el señor Sergio Camargo y Janet Camargo. Sergio es pastor también de la Iglesia del Shaddai y Janet lo acompaña. ¿Usted es pastora también? También soy También es pastora, pastora. sí. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias por la invitación. Contentos, Tuti. Yo creo que realmente temas como este deberían de tocarse más a menudo en todos los programas. Qué bueno que... Y que con apertura. Exacto, yo creo que Sí. sobre todas las cosas es eso, porque a veces, como dicen, ¿no? En religiones y en política mejor no hablamos porque nos paramos peleando todos. no, hay que Es hacerlo. cierto, pero hay que aprender a hacerlo para no pelearnos, digo yo. Me gustaría primero hablar con ambos la postura o la visión que se tiene sobre planificación familiar, antes de entrar a los métodos anticonceptivos. Quisiera empezar con ustedes dos, Julio y Dora, para que nos cuenten cuál es la visión lo que ustedes han trabajado y lo que han compartido según la religión también que profesan. Correcto, pues la posición en relación a este tema es que es libertad total de la pareja el decidir cuántos hijos deben de tener, pero deben hacerlo de una forma consciente, ¿verdad? No dejar que vengan los hijos que sean, sino que planifiquen realmente como... ¿Está a favor de la por planificación? supuesto, Sí, por sí. supuesto. El método es lo que cambia y eso ya vamos a hablar, ¿es Sí, así? sí, así es. Sí, muy bien. Sí, diga. Lo que pasa es que desde el momento de que nos casamos, hay una pregunta que el sacerdote nos hace, nos dice, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Entonces, en ese amor y en esa responsabilidad es donde nosotros tenemos que asumir nuestro papel y planificar adecuadamente, con mucha responsabilidad, el número de hijos que podemos y vamos a tener. Pues, ¿verdad? Muy bien. Desde su punto de vista, Sergio y Janet, ¿cuál es la opinión acerca de la planificación familiar? Yo creo que realmente Dios nos dejó a cada uno la responsabilidad. De hecho, en su palabra dice que nos dio la autoridad para poder gobernar sobre lo que Él dejó, sobre la tierra. Y esto incluye realmente la familia. Yo debo de empezar realmente a gobernar en mi relación de matrimonio, en mi relación de familia. Y algo muy importante, y que nos compartía Julio, yo creo que algo muy, muy importante de todo esto es que debemos de hacerlo, y voy a agregar aquí la palabra, de común acuerdo. Esposo y esposa debemos de ponernos de acuerdo sobre cuántos hijos queremos tener, sobre cuántos hijos podemos tener y sobre la forma en que los vamos a educar, en que los vamos a guiar. Yo creo que es de común acuerdo en el matrimonio donde se cimienta esto. Janet, ¿en qué momento se debería hablar de esto? Porque muchas veces enamoradísimos, ¿verdad? Las parejas se casan, no hablan de un montón de cosas, no solamente de esto, de un montón de cosas que se deberían Así hablar. es. ¿En qué momento deberíamos hablar de, bueno, qué opinas tú de la planificación? ¿Cuántos hijos quieres? Yo pienso que, Tuti, que desde que nosotros estamos con nuestra familia en casa, necesitamos trasladarle esa responsabilidad. Es una responsabilidad del ser humano y de nosotros como padres, y ya en familia, pues tal vez no se acostumbra mucho, pero nosotros con esa responsabilidad de la familia, desde ahí debemos enseñarle a nuestros hijos qué es lo que creemos y por qué creemos eso, ¿verdad? Es una responsabilidad, yo creo que es una responsabilidad que se habla dentro del núcleo familiar, porque si no los niños o los jóvenes los educan afuera, ¿verdad? Se educan en la televisión, se educan en el internet, se educan en cualquier lado hoy en día, y por eso es la irresponsabilidad, ¿verdad? De venir y creer de que ya no hay un valor ni de la virginidad ni de la castidad en los jóvenes, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Ahora hablemos un poquito de los métodos anticonceptivos, porque aquí, o métodos de planificación, no sé cómo llamarles realmente, ya vendrán también unos médicos a ayudarnos en este tema, porque también existen diferentes posturas, existen muchísimos métodos, algunos son aceptados por algunas religiones, otros no, y quisiera que platicáramos de estos, desde la religión católica, ¿cuáles son los que son aprobados o aceptados, o cómo funciona? A ver, cuénteme usted, Julio. Fíjese que realmente los métodos naturales son los que se promueven, con
una serie de ventajas que tienen sobre los otros métodos. Ok, ¿cuáles son los métodos entonces? Tenemos el método de la ovulación, Ajá. y el sintotérmico, y también el método de temperatura corporal basal. Que Estos eso son- uno se va tomando la temperatura. Sí, sí. Le pregunto a, Sí, a los dos, sí. ¿los preservativos, esos no? No, es que eso no es natural. El Señor nos hizo para que también disfrutemos de una relación sexual y que sea de una manera natural. El preservativo no está dentro de lo que Ok. podríamos llamar un método natural. Ok. No es natural. Por tiempo, me paso ahora a este lado para platicar con ustedes. Ya me quedan 2 minutos, me tienen así corriendo. Hablemos un poquito de los métodos anticonceptivos o de planificación. Básicamente te diría 2 cosas. La primera son las cosas que no permite el Señor desde nuestro punto de vista. Uno es los métodos abortivos como tal, y el otro es los métodos que realmente la abstinencia como tal. Ok, hay que abstenerse antes del matrimonio, pero en el matrimonio es bíblico, y en 1 Corintios 7 me parece, dice que no debemos de negarnos el uno al otro. Ok, eso es por un lado. Por el otro lado, los métodos anticonceptivos, como nosotros los vemos, básicamente los definimos en métodos abortivos químicos, y también por el otro lado los métodos barrera. Ajá. Apoyamos realmente los métodos barrera. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, existen algunas espumas, el Ok. uso del preservativo. También desde nuestro punto de vista, por ejemplo, existen los métodos químicos abortivos, la T de cobre, algunos otros elementos químicos que no sabemos cómo van a afectar, y los médicos te lo van a decir después. Hay estudios que dicen que no se sabe con certeza el resultado final del uso de los elementos químicos en el cuerpo de la Esto mujer. incluye pastillas, incluye Exacto. inyecciones. Sí. Ok, Los perfecto. elementos sobrepuestos, Parches. parches, otra cosa que le meten abajo de la piel a las mujeres, Implantes. implantes, Ah, correcto. ok, gracias. ¿Usted quería agregar algo? Yo tengo una opinión muy personal. Por favor, personal. Yo creo que Dios nos hizo perfectos. Entonces, cuando nosotros y les enseñamos a los jóvenes antes de casarse y venimos, si no creemos en esos métodos de pastillas y todo lo químico que puede ingresar a nuestro organismo, porque yo personalmente creo que el organismo toma como esa señal de no quiero tener hijos. Nosotros hemos visto muchísimas parejas que vienen y les explicamos lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ajá. Por supuesto, tienen la libertad Claro. de ir y aprender otras cosas, pero creemos que si nosotros introducimos en nuestro cuerpo métodos químicos, el cuerpo en sí, como es tan perfecto, hecho tan perfecto como Dios lo hizo, agarra un mensaje, no quiere tener hijos. Y hemos visto muchas parejas que les explicamos que no pueden hacer eso, pues sí lo pueden hacer, pero ellos deciden y lo hacen aún así, ¿verdad? Hemos visto parejas que pasan 4, 5 años y no pueden, entonces entran a ver cómo los métodos de fertilidad para tener hijos, pero les cuesta muchísimo. Es interesante, perdón la interrupción, No. porque ya vamos a hablar también más adelante de muchos mitos que existen y muchas Exacto. preguntas, porque no me dejarán mentir ustedes que trabajan con jóvenes que están a punto de casarse y parejas ya conformadas, que hay muy poca información, que hay muchas dudas alrededor de esto y por eso a veces no tomamos la decisión correcta cuando se trata de tomar decisiones tan importantes como esta que hoy estamos platicando. Tenemos que hacer una pausa más, vamos a estar hablando con médicos que vienen a poner también su punto de vista desde el punto de vista científico, pero también hasta dentro del punto de vista científico a veces pueden haber algunas diferencias. Vamos a la pausa rápidamente, hoy hablando de planificación familiar y métodos anticonceptivos. Ya volvemos. Internet, con amigos, el doctor y con el ginecólogo. En tantos lugares que hay para poder uno consultar y poder prevenir todas esas cosas. Al volver. El 25% de los embarazos son en mujeres menores de 19 años. ¿Qué va a pasar con esas mujeres que tengan 17, 18, 19 años y no tienen acceso a una información?